Estamos ahora en una calle de Los Ángeles que se llama Manzanita y aquí hemos quedado con Antonio, al que todo el mundo conoce como el Maño. ¿Qué tal, Antonio? chaval? Muy buenos días. Encantado, ¿Qué tal? buenos días. Bueno, el Maño... Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Por qué te llaman el Maño? Pues porque así, no sé por qué, ha sido una casualidad que siempre me decían el Maño, habiendo otros nunca le llamaron a los otros Maño, en cambio a mí sí. Eso ya sucedió el año 52 cuando fui al ejército a Marruecos. Bueno, Antonio, ¿te puedo tutear? Seguro que así es. Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿de dónde eres? De Calanda. Teruel. Y decían, de Calanda al cielo. Resulta de que yo salí de mi Calanda para el año 57 y llegué a Brasil, y luego en Brasil no me gustó tanto la cosa y decidí con mi hermano a irnos para otro país. Fuimos ya de ahí salimos, pasamos por Argentina, Chile, Perú, Colombia, el otro, hasta que llegamos a Centroamérica. ¿Qué le parece si entramos a casa y me Venga, va contando cómo llegó hasta vámonos. Los Ángeles? Venga, ¿Eh? hecho. Mucho viaje, ¿eh? Demasiado. De punta a punta del Sí, continente. así es. Bueno, Antonio, entonces cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas ya viviendo aquí en Los Ángeles? Hombre, pues como unos 44 años. ¿Y fue fácil entrar en Estados Unidos? Porque antes no podía entrar todo el mundo, ¿no? Por la montaña, como buen español. ¿Cómo que por la montaña? Por la montaña, porque para nosotros los españoles estaba tan prohibido llegar aquí que era ridícula la cuota de españoles que aceptaban legalmente. Y a 125 entraban primero preferentes. Preferentes se llama a los señores que traían un título dado por Harvard o X, y esos eran los primeros. Porque prueba de ello era que el Maño, un mecánico español, no había cuota para él, pero sí había para un sobrino de Luis Buñuel, que era amigo mío, más o menos, éramos vecinos de Perdida en Calanda. Para ese sí había cuota para entrar, porque era Buñuel y doctor. ¿Entraste ilegal a Estados Unidos? ¿Seguro? Igual que entré en México, ilegal. Yo entré en México cruzando un río, y aquí cruzando una montaña, así es que... No, nadie ha descubierto nada todavía. Cuando está esto invadiéndole los extranjeros, yo ya lo invadí primero 44 años antes. Yo fui a de los que empezaron a reventar el cordón. ¿Y por qué elegiste Los Ángeles? Porque era el sitio de más fácil acceso, y porque era lo más grande, y porque siempre ha tenido más de todo. La prueba es que aquí encontrabas donde trabajar, y porque aquí se hablaban más español. Yo no necesité el inglés por 12, 14 años, yo trabajaba en las agencias de automóviles italianos, con mi italiano me lo pasaba chévere. Yo trabajé en las agencias de Ferrari de Newport Beach y de Hollywood. Conocí varios artistas de cine detrás del Palacio Chino en Hollywood, y allí conocí a Kirk Douglas. Ah, sí. Que tenía un Ferrari muy bonito, y al señor que yo le arreglé el coche, y nunca lo conocía a él, pero sí la esposa de él me dio café, era el señor Anthony Quinn. Ah, sí. A Anthony Quinn le arreglé un Maserati, que de Quinn no tenía nada, porque yo leí el pasaporte de él y era Antonio Reina. Bueno, chavales, aquí os presento a Anita, mi esposa. Hola, Anita, encantado. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Ecuador. Me estoy dando cuenta que tenéis una terraza preciosa. Salimos fuera, ¿no? Y disfrutamos Venga. un poco del buen clima que tenemos. Hecho. De acuerdo. Vamos para afuera. Bueno, Anita, veo que además de haber ido a Zaragoza, tenéis hasta fotos de baturros aquí. Claro que sí, porque yo les viste a mis hijos, a mis nietos, y yo los he hecho el traje de baturra. ¿Sí? Y esas fotos, Antonio, son... Pues mirándolas. Esta es en el pueblo de mi padre. Sí, qué joven. Para el año, esto sería para el año 42, 43. Aquí también. Con una nieta mía. Y esta es una foto de mi hijo y mi hija en el mural de la Virgen del Pilar, que habla de Calanda, aunque sea en inglés. Que hay un templo de la Virgen del Pilar aquí. Efectivamente. Y si tienes ganas de verlo, en un ratito estaremos allá. Ahí está la iglesia del Pilar, venga, ya llegamos. Bueno, es grande, ¿eh? No tanto como la de Zaragoza. Que no, hombre, pero lo que vale, vale.
Bueno, Antonio, ya hemos llegado a una iglesia del Pilar aquí en Los Ángeles, Ahí a tantos está. kilómetros de casa. Para que vayas tomando en detalle, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Donde quiera hay algo. Entonces, para allá afuera, vas a ver el mural en el cual hablan de mi pueblo. Cuidado, que Calanda es un pueblo que tiene río. Un tiempo libre que yo tenía cuando yo trabajaba de mecánico por aquí cerca, y vi de casualidad un mural y vi la Virgen del Pilar. Por unos 6-7 años celebramos el Día del Pilar, llegamos a hacer una fiesta bastante simpática con mucha gente de los vecinos de por acá y funcionó estupendamente. ¿Y quién se iba a imaginar que te ibas a encontrar aquí un mural de la Virgen del Pilar y encima con el milagro de uno de tu pueblo, de Calanda? Efectivamente. ¿Qué sensación se tiene uno cuando ve esto? Pues lo que uno siente es escalofríos. Encontrarte con que existe una Virgen del Pilar ahí en una pared que ni sabía, ni cuenta me di que era una iglesia. Entonces de ahí en adelante me acerqué, vi lo que decía ahí. Pero lees el nombre de Calanda en ese mural y... Oiga usted, pensé que nadie sabría que existía un pueblo llamado Calanda, pero vi que sí. Y eso es muy cierto, nadie lo puede negar. ¿Te sentirías orgulloso? No uso esa palabra nunca. Contento. Pues contento. Mucho. Bueno, Antonio, ya hemos llegado a una misión, que es lo que fundaron los primeros españoles que llegaron a California, ¿no? Efectivamente, y puedes darte cuenta, esta misión guarda una relación bastante fuerte con la cuestión española de que el día 19 de marzo llegan aquí las golondrinas, igual que llegan a mi Calanda natal. Quiere decir, a Bajo Aragón llegan a la misma hora que aquí. Oye, estas misiones tienen ya un poco aspecto, dan imagen de México, ¿no? Estamos ya cerca de la frontera, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, la influencia hispano-mexicana es fuertísima. ¿Y sabes a qué me recuerda esto un poco también? ¿A quién creo que le hubiera gustado? A un paisano tuyo, Luis Buñuel, que además estuvo viviendo en Los Ángeles. No sé si coincidisteis. Sí, efectivamente, yo conocí a Luis Buñuel el año 62, cuando yo vivía en México. Pero él conocía mucho a mi madre. Éramos vecinos. La familia de Luis Buñuel vivía frente a la iglesia y yo vivía 2 casas adelante de la iglesia. O sea que el Luis Buñuel fue muy amigo de mi madre, así como las hermanas de Luis Buñuel. Bueno, pues para recomponer fuerzas, gracias, vamos a comernos un taco mexicano, ¿no? Venga, que es lo típico de aquí. ¿Quieres taco, señor? Hincale el diente, chaval. A ver. Es tu momento. Rico, rico. ¿Vámonos? Me alegra. No sé si prefieres un jamón de Teruel, mejor que un taco mexicano. Bueno, el jamón de Teruel lo puedo probar aquí, lo que pasa es que de Teruel no dice nada, porque se lo compran los italianos, lo reprocesan ellos, y aquí viene con un bonito nombre y un bonito envoltorio, con el nombre de jamón Parma. Es el mismo, pero que le cobran doblado. ¿Pero alguna cosa que eches de menos, Cañores, tener aquí en Los Ángeles? En Los Ángeles, pues lo único que me gustaría tener es que me entierren como en andaluz, que me entierren en Teruel o en el Bajo Aragón, cuando me muera. La oportunidad no la vamos a desaprovechar y cuando en junio volvamos del Caribe, para octubre, Dios mediante, el Maño de Calanda estará en España. Bueno, Antonio, aragonés de Calanda y Anita, aragonesa de adopción. Muchísimas gracias por todo, que lo hemos pasado muy bien. Gracias un abrazo de los grandes. Gracias, que sí. Maño, que te llaman, ¿eh? El Maño. Dios os guarde. Muchas Y Anita, gracias. hasta Adiós, pronto, señores. pronto, ¿ok? Muchísimas gracias y nos vemos en Calanda, muy pronto. Yo nunca digo adiós, sino hasta luego. Pues hasta luego, Adiós. Antonio. Adiós. Anita. Felicidades.